Pues buenas noches a todos y a todas. Sean bienvenidos al taller en línea Prueba Ilícita y Exclusión, mismo que será impartido por el juez Ángel Aarón Cámara Atristain, al cual ya tenemos todos el gusto de conocerlo y por eso obviamos referir su semblanza curricular. Les suplicamos que mantengan sus micrófonos apagados para evitar distracciones. Y en caso de que tengan alguna duda, mejor levanten su manita. Pues adelante, amigo. Gracias, mi querido Víctor Rivas. Es un placer siempre estar contigo, amigo. Ya sabes que se te aprecia, que te admira y siempre privilegio la forma en que me tratas, de verdad, tan positiva y la manera en que me has abierto las puertas a este importante colegio cada vez que hemos tenido la oportunidad de charlar con los compañeros. Muchas gracias, Víctor. A la distancia te mando un abrazo fraterno y pues vamos a empezar, ¿no? Con un tema tan complejo, así como dijo nuestro querido Víctor Rivas, director del colegio, pues no hay formalidad alguna, ¿verdad? Estamos en una charla entre colegas, de manera tal que si tienen alguna inquietud, no suelo acumularlas al final, porque a veces se les pierde, ¿no? El sabor o perdemos a veces ya abandonamos la idea del planteamiento, ya no las hacemos. Entonces, en el curso de la charla, mientras vayan teniendo, solo siendo conscientes de que debemos de avanzar, ¿verdad? Y las preguntas, por favor, estrictamente relacionadas con lo que estemos observando, ¿vale? Algo que realmente se necesite disipar de lo que se trata de exponer. También quiero que se sientan, por supuesto, en un ambiente armónico, en un ambiente entre amigos, o sea, sin problema. Yo sé que hay diferencias individuales, sé que a lo mejor algunos de ustedes son estudiantes y en esa medida, pues los niveles de comprensión no son iguales, ¿verdad? La profundidad de razonamiento. Entonces, cada quien desde su propia perspectiva, no eviten hacer preguntas, es muy importante. No hay preguntas que no sirvan, todas son de utilidad, ¿vale? Esa va a ser dije que es desformalizado y no hay reglas, pero esa es la única regla, ¿no? Entonces levantan su manita, nada, les voy a pedir encarecidamente, pero más que estar así, porque luego yo no puedo ver a todos, les pido encarecidamente que sea con la aplicación de la mano, ¿vale? La de ahí del sistema de Zoom. Y si no me doy cuenta de alguno de ustedes, porque a veces son varios, pues solo les pido que pongan su micrófono. Oiga, maestra, ya levanté la mano y me saltó, etcétera, etcétera, ¿vale? Muchísimas gracias, gracias. Vamos a ver hoy un tema maravilloso, un tema medular, una piedra angular del sistema procesal penal acusatorio, ¿verdad? Que es lo relativo a la prueba ilícita, ¿no? Y cuándo tiene que excluirse la prueba ilícita. Para poder entender esto a cabalidad, queridos amigos y amigas, vamos a tener que partir de la premisa del artículo 20 constitucional. Víctor, te pregunto, yo voy a ser el que va a estar exponiendo los materiales, ¿verdad? Ahí directamente, en la pantalla. Sí, te hacemos post. Hospedador, vale, ok, muy bien. Y si es así, pues voy entonces abriendo rapidísimo el Código Nacional, porque vamos a tocar varios dispositivos del propio código. De la Constitución, pues realmente no es necesario proyectarla en pantalla, porque al final nos vamos a basar en un dispositivo, ¿no? En un artículo en concreto. Permítanme un segundo. Bien, aquí está. Cuando sea necesario, yo lo voy a compartir con ustedes, ¿no? Y vamos a empezar naturalmente en lo dispuesto por el artículo 97 del Código, tan importante dispositivo en el Código Nacional, ¿verdad? Pero eso sí les voy a pedir de manera encarecida, cuando lleguemos a ese contexto y yo lo proyecte en pantalla, me van a ayudar a leer. O sea, entender este tema de la prueba ilícita implica conocer a profundidad, queridos amigos y amigas, el sistema de nulidades, ¿eh? El sistema de nulidades. Si no conocemos el sistema de nulidades, no estamos comprendiendo a cabalidad lo que constituye el entorno de la prueba ilícita. Ya lo iremos entendiendo por qué, queridos amigos y amigas. Primero le mando, pues, no quiero que se me pase a alguien, ¿verdad? Pero Iván, Guillermo, Juan Armando, mi licenciada Escudero, Noé, Olga, a todos les voy mandando un afectuoso saludo, ¿vale? Pepe Luis, va a ser José Luis, ¿verdad? Luis Aurelia, Gerardo, Navarro, Rafael, Oscar, Adriana, Silvia, José Antonio, Jesús, Marisela, Alejandra y Amorita Cruz. Bueno, a todos un abrazo fraterno, siéntanse en confianza, por favor, les pido encarecidamente, pregunten en cualquier momento, no pasa nada.
Es como si estuvieran charlando con sus amigos de la universidad, ¿sale? Ok. Entonces vamos a partir de la premisa fundamental, el imperativo constitucional que rige la prueba ilícita. Yo no les voy a venir a decir que la prueba ilícita de Estados Unidos y que sus excepciones, que son las que nos ha hecho valer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más que crearlas, copiarlas del sistema norteamericano, ¿verdad? Tímidamente, porque como ustedes sabrán, en México ya mediante tesis de la primera sala se han invocado 4 excepciones creadas en Estados Unidos hasta la quinta enmienda, ¿vale? Que son propiamente dicho, pues el descubrimiento inevitable, el nexo causal atenuado, la buena... Bueno, más que decirles esto, prueba ilícita y sus excepciones, no, vamos a aprender algo más allá. Vamos a aprender desde el enfoque de la defensa, desde el enfoque del imputado, cuáles son las aristas principales de argumentación. Vamos también a discernir desde el enfoque de la víctima, que no es la misma perspectiva y su asesoría jurídica, cómo podríamos argumentar la prueba ilícita, ¿verdad? Porque estoy seguro que vamos a llegar a lo que hoy en día ya está cobrando vigencia en Estados Unidos y de lo cual se permeó ya también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y empieza a hacer sus primeros pasos el Tribunal Africano de Derechos Humanos. Fíjense qué interesante. Nosotros estamos hasta el final, ¿eh? Solemos copiar modelos a veces, como ocurre en el tema de la prueba ilícita, pero años después. Y cuando hay evolución al modelo, también pasa lo mismo. Tienen que pasar 10 años para que aquí se adopten esas nuevas ideas, esas nuevas líneas argumentativas, esa nueva filosofía jurídica, ¿no? Y es tristísimo ello teniendo aquí al lado la experiencia principal que es Estados Unidos. A ver, el fundamento toral de esta problemática, de este planteamiento es artículo 20 constitucional, apartado A, fracción novena. Artículo 20 constitucional, apartado A, fracción novena. Todas las pruebas, nos dice, ¿verdad?, el numeral, obtenidas con violación a derechos fundamentales, son nulas. La Constitución solamente habla de nulidad, ¿verdad? No habla de exclusión, pero no importa, sigue el mismo sendero, ¿vale? La nulidad, naturalmente, cuando algo se declara nulo, ¿cuál es el efecto? O sea, la materialización de la no validez del acto de la prueba, en todo caso, es vía declaración de nulidad. Pero ¿cómo se instrumenta? Excluyéndola del proceso. De hecho, materialmente, ¿cómo se hace eso? Hay 2 métodos, ¿no? Uno, que haya una especie de subcarpeta donde queda la prueba excluida, o bien excluirla en absoluto, sacarla de los registros de la investigación, porque ya no, ya hay una orden judicial al respecto de exclusión, ¿sale? Bueno, vamos a ver los aspectos torales y vamos a ver hacia qué rumbo está yendo el mundo. ¿Sale, vale? Un gusto para mí, mi querido Alfredito, ¿eh? Bendiciones y un abrazo. Bueno, ok. Les tengo que hablar naturalmente un poquito de los antecedentes de la prueba ilícita, pero no lo quiero hacer de manera engorrosa, sino didáctica. Siempre he dicho que se aprende mejor cuando disfrutamos las charlas, cuando involucramos las emociones en el aprendizaje, aprendes doble, ¿eh? Ahí se las dejo de consejo. Bueno, queridos amigos y amigas, ¿a dónde surge la prueba ilícita? Me gustaría que alguien de ustedes trate de dar su opinión. ¿A dónde surge la teoría del fruto del árbol envenenado? ¿Quién me lo dice? ¿Quién lo sabe? ¿O quién tiene una noción de cuál es la cuna de la teoría del fruto del árbol envenenado, que es naturalmente la esencia de la prueba ilícita? Adelante, Alfredito. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes, querido amigo. Gracias. Mi consideración sería que surge a partir del inicio de la investigación de los actos. No, pero me refiero, querido amigo, históricamente. ¿En qué país nace? La prueba ilícita. Sería... ¿Alguien que quiera participar? Y si nos equivocamos, ¿qué pasa? Nada. Estamos charlando entre amigos, no pasa. ¿A poco no luego comete uno hierros cuando consulta algún asunto con el colega? O luego hasta con la almohada, ¿no? No pasa nada, sí quiero que se sientan, ¿eh? ¿Hecho? Hay a veces dudas, ahí les va. Incluso lo he demostrado a través de muchos años en la docencia, que luego las preguntas más complejas son de los que menos saben, de los que menos involucrados están en el sistema, de los estudiantes. ¿Por qué? Porque las personas que a veces ya llevamos mucho tiempo en el sistema, luego ya estamos muy adaptados a los patrones jurídico-culturales que nos han enseñado. Es que esto siempre ha sido así, desde que yo recuerdo siempre ha sido así, y nos vamos autolimitando cada vez más. Y las personas que no, los estudiantes luego te preguntan cosas que
que luego hasta le tienes que pensar mucho para contestarle, porque son un mundo, una esponja, un mundo abierto totalmente. Creo que así es el estado natural del jurista, así siempre debemos de estar, ¿eh? Dudar de todo y siempre entender que por más que una idea nos convenza, perdón, amigos y amigas, eso no es determinante. Te puede convencer, pero siempre es sano tratar de entender otras líneas de argumentación diferentes a tu postulado, ¿sale? Alguien que me diga, ¿de dónde viene la teoría? ¿A dónde se creó? ¿O han escuchado por ahí? Tengo una duda, surge del caso Miranda. Fíjate que por ahí, no, el caso Miranda ya fue posterior, hijo, ¿eh? Pero mira, propiamente dicho, según los investigadores, hay un dilema. Unos dicen que fue en Estados Unidos, otros dicen que fue antes en Inglaterra. Yo le estoy hablando antes de 1900, ya para llegar a 1900, ¿eh? ¿Vale? Pero no nos vamos a desgastar ni a enfrascar en un tipo de debate inerte. Eso no nos interesa. Lo que es verdaderamente importante es que a donde se consolidó, donde se siguió construyendo, a como se conoce hoy en día, y aquí en México a medias, ¿no? Ahorita van a ver por qué. Fue Estados Unidos. En Estados Unidos es a donde verdaderamente se realizó esta construcción. Entonces ya no es tanto el mérito de si es de Inglaterra, de si es de Estados Unidos. Lo importante es que Estados Unidos ha hecho el desarrollo angular en este tema, ¿no? Les hablo antes de 1900, antes cuando se decía que la prueba no se puede obtener con violación de derechos fundamentales, ¿verdad? Pero a secas. Solo la que se obtenía directamente de la violación a derechos fundamentales. Verbigracia, ¿no? Un ejemplo muy claro. La policía entra a un predio sin orden de cateo y ahí obtienen un arma y ahí obtienen una motocicleta. De hecho, les digo así porque les voy a poner un ejemplo en este sentido. ¿Ok? Prueba ilícita, ¿cierto o no? No había orden de cateo, ¿verdad? Actuó de motu propio la policía. ¿Qué derecho fundamental violó? Valga la redundancia, la inviolabilidad del domicilio. Normalmente son derechos como inviolabilidad del domicilio, la intimidad, la secrecía de las comunicaciones. Son derechos de esa índole, ¿verdad? Los que normalmente se violan en el ámbito de la prueba ilícita. Entonces, se obtuvo directamente el arma y se obtuvo directamente la motocicleta, pero después se desarrolla la idea más a fondo. Y entonces ya no es solo lo que se obtenga de manera directa, ¿sale? Sino de manera indirecta también. Lo voy a aterrizar didácticamente con un ejemplo. ¿Qué significa eso? Porque luego nos hablan de que la obtención directa, indirecta, a ver cómo lo vemos en la realidad. Bueno, ya vimos de manera directa cómo la policía sin orden de cateo se metió a la casa y saca la motocicleta y el arma, ¿verdad? De manera directa. Pero indirecta, ¿qué sería? Ah, pues luego los policías se van a la agencia y producen entrevistas, ¿verdad? Son entrevistados los primeros respondientes, a lo mejor un testigo, eventualmente dictámenes, ¿no? Rodizonat, bueno, si hubo un detenido ahí, perdón, algunos dictámenes, a lo mejor también encontraron droga, ¿no? Y el de química forense, etcétera. Todos los dictámenes que correspondan y las diligencias que se hacen, ¿verdad? A consecuencia de una detención así, es decir, a la persona, la encuentran ahí adentro, está el arma y está la motocicleta. Entonces las diligencias que se producen ya en la agencia del Ministerio Público son obtenidas de manera indirecta, pero de la misma fuente, ¿sale? Entonces que quede muy claro que la regla general es que lo que se obtenga con violación a derechos fundamentales es nulo de manera directa y de manera indirecta. Para entender esto, porque nos vamos a meter en algunas problemáticas que a veces son un poquito técnicas, voy un segundo, mi querido Alfredo Chávez. Solo explico lo siguiente. La ilicitud no es lo mismo que la ilegalidad. Eso, por supuesto, lo tienen bien claro, ¿verdad? Pero no está por demás, porque por ahí si hay algún estudiante o alguien que no tenga un conocimiento tan a fondo, pues es necesario hacer el distingo. Y esto lo hace muy bien el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, la ilicitud es cuando estamos hablando de violaciones a derechos humanos, ¿sale? Pero hay veces que se realizan diligencias o se obtienen prueba o se incorpora prueba que no implica la violación a derechos humanos, sino errores de incorporación, errores de forma, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, pueden afectarse derechos procesales de las partes, pero no derechos humanos, ¿vale? Cuando hay errores de forma, ¿sí? Estamos hablando de ilegalidad. El primer mensaje en torno a la ilegalidad, que no es lo mismo, que no es el tema de la prueba ilícita, solo es para excluirlo. El primer mensaje de la ilegalidad, oye, incorporaste mal, no seguiste la forma, es sanéalo, ¿verdad?
sanea. Lo del 97 hasta el 101 nos dan estas fórmulas del sistema de nulidades. ¿Qué significa sanear? Hacer lo que se dejó de hacer o arreglar lo que está mal hecho. ¿Sale? Eso no se podía hacer antes en un sistema tradicional. El juez se equivocaba y el juez ya no podía, por regla general, revocar sus propias determinaciones, ¿verdad? No, aquí el juez se dio cuenta, un ejemplo que me pasó a mí en audiencia, a todos nos pasan cosas así, ¿no? Audiencia inicial, resulta que control de detención era legal, la detención apenitas fue legal, ¿no? Hago el control de la retención, pasa también. Y bueno, y eventualmente formulación de imputación. Y me voy directo a vinculación. Se me olvidó algo elemental y no me dijo ni la defensa, ni el Ministerio Público, ni el asesor jurídico, que era prevenir al imputado que podía declarar en ese momento una vez. Era algo tan elemental, amigos y amigas. Por eso digo, todos hay que mantenernos humildes, sencillos, porque todos somos muy ignorantes, todos somos perfectibles y nos podemos equivocar. Cuando tú mantienes esa tesitura, no te crees experto, y es muy sano no creerse experto, porque el experto tiene un sesgo. El experto cree que ya nadie le puede enseñar, que su conocimiento es absoluto y cada vez se convence más de ello. Entonces, pues no lo declaro. Y me viene ahí a la mente después de que ya había dictado la vinculación. Chispas, no declaré al imputado. Y digo, ofrezco una sincera disculpa en este momento, voy a hacer una pausa en la audiencia para advertir que, señor fulano de tal, cometí un error y no le previne, ¿no? Que podía usted declarar después de la formulación de imputación, ni su abogado me dijo nada, ni el Ministerio Público, ni la asesoría, nadie me advirtió. Se nos pasó a todos. Entonces es mi obligación, y entonces ahí hubo, muchos dirán, eso es una violación a un derecho fundamental. No, eso depende de si las cosas son inmediatamente reparables o no reparables. ¿Eso se puede reparar inmediatamente? ¿Cómo le haríamos? Lo saneamos. Voy a dejar sin efectos por el momento el auto de vinculación, la argumentación de vinculación, y me voy a retrotraer en esta misma audiencia, ¿verdad?, a la formulación de imputación. Le pregunté en su momento, pero lo vuelvo a hacer. Sí le quedó clara, ¿verdad? La formulación de imputación, necesitaría que se la recapitulen. No, señor juez. Bueno, le hago de su conocimiento en este momento que usted puede emitir una declaración en su defensa, ya que conoce los cargos por los cuales es investigado, ¿verdad? En ese orden de consideraciones, ya voy con Alfredo y luego con Iván, denme un segundito. En ese orden de consideraciones, si usted declara lo que nos manifieste, se puede utilizar en su beneficio o en su contra. ¿Eso por qué se dice? Porque a veces se confiesan. ¿Sale? O sea, todo depende de lo que nos manifieste. Y luego le digo, o también tiene un derecho constitucional de guardar silencio. Si usted guarda silencio, esto no se puede utilizar en su perjuicio, es decir, el silencio no se puede interpretar de manera incriminatoria. ¿Hecho? Bueno, ya que ha entendido esto, consulte a su defensor e indíqueme si va a declarar. No, pues que si no declara, dejo subsistente el auto de vinculación. ¿Sale, vale? Con la añadidura de esta formalidad. Pero si declara, ya queda insubsistente la auto de vinculación y tengo que volver a abrir contradictorio, porque ahora las partes podrían argumentar algo diferente ya con ese nuevo contenido probatorio que es la declaración del imputado, ¿vale? Hacen sus consideraciones, y dictó la vinculación. No pasa nada, este sistema es para ello, porque en este sistema hay la vertiente del saneamiento, y si no es posible el saneamiento, hay otra figura que se llama convalidación, ¿sale? Convalidación. A lo mejor hay un error de forma en la incorporación de una evidencia. Estamos hablando de tratar de incorporar en una audiencia la evidencia documental, material, electrónico, digital, lo que ustedes quieran, y el abogado o la abogada no sabe sentar las bases. ¿Verdad que eso es una forma procesal? Solo es una forma procesal, porque ¿a dónde está el derecho sustantivo? En la prueba. La prueba ya fue admitida, es auténtica, obtenida sin violación a derechos fundamentales. Es un problema de litigación, vaya, de forma, que no sabe sentar las bases mediante el interrogatorio, el abogado, la abogada, ¿verdad? Pues entonces el ministerio puede decir, el Ministerio Público, señoría, ya que diga el abogado, solicito que se incorpore el video así directamente, con 2, 3 preguntitas muy escuetas y mal hechas, ¿no?, al órgano de incorporación. Al monitorista, era un video, vamos a suponer, de la Secretaría de Seguridad Pública. El MP puede decir que no se opone. ¿Por qué? Con el objeto de esclarecer los hechos, ¿verdad? Al final de cuentas ya hubo descubrimiento probatorio, ya conocemos ese contenido del video, tanto su servidor como el asesor jurídico, ¿sí? Y aparte sabemos que fue obtenido sin violación de derechos fundamentales, aparte sabemos que es información auténtica, se analizó por nuestros peritos en su momento, ¿sí?
De manera que entonces hay que cumplir los principios probatorios. Toda prueba admitida se tiene que desahogar. Y en ese sentido no nos oponemos, señoría. Asesoría jurídica, no, pues que no nos oponemos. ¿Qué están haciendo? Convalidando de manera expresa, ¿verdad? Hay irregularidad en el acto, pero es válido. ¿Sale, vale? En sus efectos, en su contenido. Ahí sería nada más para darles un ejemplo somero, ¿no? Apenas vamos entrando al tema, ¿eh? Solo quiero advertir que el primer mensaje de la ilegalidad es, a ver, si hay irregularidad de forma, sanéalo, arréglalo, no es nulificarlo. Si no se sanea, si las partes de mutuo acuerdo lo convalidan, adelante, es válido. Hay errores de forma, pero no de fondo. No hay violaciones a derechos fundamentales y es válido el acto. ¿Sale? Ese es el mensaje de la ilegalidad. Pero aquí el mensaje de la violación a derechos fundamentales no es sanéalo ni convalídalo. El saneamiento y la convalidación no aplican por regla general, no aplican en el ámbito de la violación a derechos fundamentales. Si es ilícito, no se vale aquí la ilicitud. ¿Sale? No se vale la ilicitud y entonces nulidad, con consecuencia material de exclusión. Pero aquí viene lo más interesante. Solo que me voy a tener tantito. Ya que hicimos la diferencia, es para que descartemos ya el tema de ilegalidad. Ya nadie habla de ilegalidad, ya solo ilícito, violación a derechos fundamentales. Pero ahorita vamos a ver sus principales vertientes antes de entrar a los tópicos que se han venido construyendo en Estados Unidos y qué pasa hoy en Estados Unidos. Porque la regla es totalmente diferente hoy en Estados Unidos a como la estamos concibiendo en México. Qué curioso que el experto, el creador, ¿verdad?, de esta teoría, después de más de 100 años, de más de 120 años, la haya cambiado radicalmente y hoy sea muy diferente desde su génesis y naturaleza, y que nosotros sigamos atrapados en lo que ellos hacían en 1960, 70, 80. Nos falta actualización, ahorita van a ver cuál es, ¿vale? Está bien interesante, de hecho es un método que les voy a proponer que se puede hacer porque la norma constitucional nos lo permite, pero nos da miedo si no lo dice la ley, nos da miedo si no hay una tesis. Ese es el gran problema del jurista, la cultura de la legalidad. Si no está en el código, no puedo. Es lo peor que nos puede pasar, ¿eh? A ver, antes de ello, vamos con Alfredo primero y luego con Iván. Sí, maestro, no quiero adelantarme, únicamente le iba a preguntar el efecto ¿cuál sería el efecto de vincular olvidando esa posibilidad al imputado de que declare? Pero bueno, no quiero adelantarme, maestro, era la pregunta. No pasa nada, querido amigo. Se hizo como te dije porque al final, mira, pensamos que es un derecho fundamental, es una garantía esencial, la garantía de audiencia, ¿verdad? No lo declaraste, eso ya implica libertad. Es que, ¿qué creen? Luego se nos olvida que en el procedimiento penal hay principios y hay dos partes, hay dos seres humanos, hay dos realidades distintas y hay que tutelar tanto a un imputado como a una víctima, ¿verdad? Y ya por un error así de la forma de la audiencia inicial, no, es inmediatamente reparable ahí mismo, es cuestión de minutos, se puede reparar, no pasa nada. Entonces, por eso lo que expliqué fue, dejo sin efectos por el momento el acto, como una especie de tentativamente dejarlo así, porque puede que lo convalide tal cual está si no me declara, pero ya si declara, cambio, ya lo nulifico en la autovinculación y el contradictorio y vuelvo a abrir debate. Ya las partes me podrán decir, yo lo que ya argumenté, pero además añado que de conformidad con lo que dijo en esta audiencia el imputado, bla, 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 bla. ¿Sale? Se les da nueva oportunidad y ya luego lo vuelvo a dictar. O sea, es reparable de inmediato. Ahí no hay ningún problema. Eso sí es una cuestión formal que se puede sanear. Entonces, en ese sentido, amigos y amigas, vean. No, iba con Iván, ¿no? Iván Arenas. Adelante, querido amigo. ¿O no era Iván Arenas? El micro. Es que... Ahí está, ya lo puse, maestro. Venga. Buenas tardes. Primero que nada, es un gusto saludarlo, porque es la primera vez que lo conozco ya hablando directamente, y mis respetos para usted, porque usted es el famoso juez sabio. He visto videos de usted y muchos videos de usted. Nada de eso, compadre, ¿eh? Ahí te voy a decir algo. Déjame decir algo, porque yo nunca me creo esas cosas. Te agradezco a corazón tus palabras, es bien bonito eso, porque es alentador, inspira siempre a impartir mejor justicia. Pero te voy a decir la verdad. Es más, se los voy a decir de cuates a todos. La neta, ¿cómo es la neta? No es cierto. Pues la realidad. Luego me dicen extraordinario, eso no es cierto. Te voy a decir qué pasa, mi querido Iván. Yo solo hago lo que me compete conforme a la Constitución. A mí cuando me pusieron la toga, amigo, me dijeron, tienes el deber de cuidar de la Constitución y que los demás la respeten también. No solo tú, sino hacer que los demás la respeten. Y yo me la creí.
A mí nadie me puso como juez por tener un tío magistrado, un papá magistrado, ni mucho menos. Me costó 5 exámenes de oposición, ¿verdad? De hecho, me traumé, porque en mi primer examen de oposición quedé segundo de 500 personas en el distrito, en la Ciudad de México, y sopas que me reprueban en el psicológico. Dije, újule, a lo mejor siempre estoy medio loco, ¿no? Y ya me estaba desmoralizando, le intenté y hasta la quinta pasó. Entonces, yo no le debo nada a nadie. Y sé que la patrona es la sociedad, no mis jefes institucionales, ¿sale? Entonces yo sé muy bien cuál es la labor del juez y simple y sencillamente, querido Iván, yo hago lo que debe de ser, lo que dice la Constitución, los tratados, pactos, convenciones firmados y ratificados por el Estado mexicano, el Código Nacional, cumplir la ley y la jurisprudencia. Pero en un país en donde se habla tanto de derechos humanos, pero pocos se cumplen, ¿verdad? Se ve como un poco extraordinario que alguien haga valer el Estado de Derecho de verdad, por encima incluso de las instituciones, porque luego a muchos les cuesta trabajar e irse en contra de las instituciones porque pues, somos parte del Estado. ¿Para qué nos perjudicamos? Somos una cofradía, nos tenemos que proteger. Entonces, en la audiencia inicial, el juez le facilita la prisión preventiva al MP, porque los dos son el Estado, y es lo peor que le puede pasar a un litigante. Qué triste que los dos poderosos se pongan de acuerdo para darle en la torre a personas que vienen litigando en el ámbito de la... ¿Puedo hacer un paréntesis? Disculpe Pero que solo, le amigo, solo concreto, ya voy contigo. Sí. Concreto. Entonces, no hago nada extraordinario. ¿Sabes qué hago? Lo correcto, lo que debe de ser. Lo que pasa es que vivimos en un país en donde esa no es la regla general. Entonces, cuando alguien lo hace, parece extraordinario. Pero la verdad, hermanito, no lo es. Solo es lo correcto, ¿vale? Mil disculpas, no voy a quitar mucho tiempo, pero eso que usted acaba de comentar, yo lo veo mucho aquí en los juzgados de Sonora, porque los jueces de aquí, no voy a decir nomás en general, pues, pero parece ser que son los padrinos de los representantes sociales y siempre uno, por más que argumente, en las audiencias de control legal de detención, en las iniciales y en la vinculación, casi todos los vinculan la mayoría, por más que argumentes, por más que presentes cuestiones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, etc., del bloque constitucional, control difuso, y a mí la verdad, yo lo trato de tomar ya más tranquilo, quiero ser más sabio, no quiero ser tan pasional en el entendido de que me perjudica como litigante. Pero ese no era el punto, maestro, perdón, disculpe. Era el punto es que la ilicitud se refiere a nulidad absoluta o relativa. Eso iba, qué bueno que te la sabes, amigo, porque no podemos hablar de prueba ilícita sin hablar del sistema de nulidades, por eso ya me metí, pero apenas de principio, para diferenciar de la ilegalidad. Y vamos a ver todo el tema de la prueba ilícita, las propuestas innovadoras que yo les traigo, muy factibles de acuerdo a la norma constitucional, pero también el sistema de nulidades completito lo tenemos que ver, si no, no sirve. ¿Sale? Entonces ahí, si me das tantito tiempo, querido amigo, solo muchas gracias, eso fue todo. Violación a derechos fundamentales, al contrario, un abrazo fraterno. Violación a derechos fundamentales es nulidad absoluta, pero no nos dejemos engañar por la locución o la semántica. Absoluto significa que no hay excepción, ¿verdad? Eso no, en derecho no existe. En derecho penal hay reglas generales, pero todas las reglas generales, amigos y amigas, todas tienen excepciones. Por tanto, el ámbito de la nulidad absoluta tiene excepciones también, Iván, que eso normalmente no se enseña, de eso no se habla normalmente. No, violó derecho humano a la goma, no es cierto, también hay excepciones y la vamos a discernir de una vez para que vean ustedes cómo tiene mucho déficit el tipo de explicación de este tema tan complejo y tan maravilloso, ¿no? Fíjate. Y la nulidad relativa en el tema de ilegalidad, ¿verdad? Ahí no es absoluta, ahí es sanéala, convalídala. Y ya si no se saneó, si no se convalidó, también es difícil nulificarla. Todavía no se puede declarar la nulidad. Se tiene que cumplir lo dispuesto por el artículo 201. O sea, aparte de que no se saneó, no se convalidó, si es error de forma, tiene que advertirse si hay una afectación real a los derechos de las partes. Si a nadie afecta la irregularidad, no se puede nulificar. Es bien difícil nulificar por ilegalidad, por irregularidad. Pero entonces no es difícil cuando estamos hablando de prueba ilícita, ¿verdad? De violación a derechos fundamentales. Ahí sí para afuera. ¿Cuál sería la excepción? Fíjense, primero voy a rajatabla explicar lo siguiente. Todo tiene excepción en derecho penal. Tan es así que ahí les va una pregunta, un torito. Oigan, ¿se puede sentenciar a una persona 2 veces por el mismo delito? Ya la mayoría me hizo así, no, el pastel. Pues, ¿qué creen? Que les acabo de decir que toda regla general tiene excepciones. Toda, por más dogmática que les parezca, toda regla tiene excepciones. ¿Cuál es la principal excepción a
a la prohibición de doble juzgamiento, al non bis in idem, que nos encantan los aforismos, ¿verdad? Bueno, no a su servidor, pero a la mayoría les encantan. ¿Cuál es la excepción? Jurisprudencia interamericana, ¿sale? Cosa juzgada fraudulenta, lean sobre cosa juzgada fraudulenta. Se puede volver a sentenciar cuando el Estado defrauda a la administración o la procuración de justicia beneficiando a un